bienvenidos al módulo 4 del curso para formación en competencias informacionales. El día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con normas de gestión, de citación y gestión de referencias bibliográficas. La idea que tenemos es que ustedes tengan la capacidad de realizar el registro y la gestión de toda la información que hasta ahora tienen gestionada y todas sus fuentes. Para eso entonces vamos a ver el módulo dividido en dos partes. La primera parte van a ser las normas para citación y elaboración de referencias bibliográficas, vamos a trabajar con APA directamente. Y la segunda parte, los gestores bibliográficos, y el día de hoy vamos a trabajar con Mendeley. Las normas de citación, básicamente las más comunes son, por ejemplo, Vancouver, con las cuales se trabajan las ciencias puras y exactas, APA, que son para las ciencias sociales y la psicología, las IEEE, que son para las áreas de las ingenierías, e ICONTEC, que es el estándar nacional colombiano. Como les mencionaba entonces, vamos a trabajar con las normas APA. Las normas APA son de la American Psychological Association, básicamente son utilizadas en la psicología y en las ciencias sociales. Si ustedes desean profundizar más, pueden visitar el tutorial de APA, para que el estilo de APA. Aquí abajo tenemos la dirección. Y entonces empecemos a mirar cómo se manejan las referencias bibliográficas para el APA, y vamos a trabajar específicamente con los libros. Cuando hablamos de referencias bibliográficas es muy importante tener en cuenta que son cada uno de los elementos que acompañan una citación. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando vamos a citar un libro, nosotros debemos tener en cuenta elementos como el apellido del autor, separado por una coma de las iniciales del nombre, no del nombre completo. Lo vamos a separar con un punto, vamos a poner el año de publicación del libro que estamos trabajando, el título debe ir en cursiva, vamos a poner la ciudad y la editorial. Y es muy importante que tengan en cuenta esta sangría a la izquierda que tiene acá la referencia, esta sangría es de 4 espacios. Listo. Aquí tenemos un ejemplo, recuerden que si deseamos profundizar más podemos ir al tutorial de la APA. Listo. Vamos a mirar aquí. Y si lo que queremos es hacer una referencia bibliográfica para un artículo de revista, que es otra de las cosas que manejamos bastante en nuestros trabajos, es importante tener en cuenta otros elementos. Aquí venimos igual, apellido del autor. Vamos a devolverlo. ¿Cómo se devuelve? ¿El tamaño? Entonces, como les decía, ya en las revistas tenemos que tener otros elementos en cuenta, el mismo apellido, las mismas iniciales del nombre y el año, pero ahora aquí, en vez del título del libro, lo que vamos a tener es el título del artículo, separado por un punto del título de la revista, que es muy importante que esté en cursiva. Lo separo con una coma del volumen, el número, la página inicial y la página final del artículo. Aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo lo debemos hacer. Estos elementos que ustedes están viendo aquí son de alguna manera tomados en cuenta de forma automática por el gestor bibliográfico. Lo importante es que ustedes sepan que son elementos importantes a la hora de hacer nuestras referencias bibliográficas. Según APA, nosotros debemos presentar y numerar las citas dentro de un trabajo, identificándolas con el autor y el año, y para eso nosotros vamos a identificar todo esto dentro de la bibliografía que se elabora en orden alfabético. Entonces vamos a mirar los gestores bibliográficos, que lo que nos ofrecen es lograr todo esto que yo les mencionaba, pero de manera automática. ¿Qué es un gestor bibliográfico? Básicamente es una herramienta que les permite a ustedes automatizar el trabajo. Lo primero que hace es que recolecta o almacena la información, la organiza como si ustedes la tuvieran en su computador, en una USB, es decir, según sus criterios personales de clasificación, la sincroniza para que la puedan compartir con otras personas y para que la puedan tener en una cuenta en línea que vamos a crear, después la cita,
y cuando ustedes ya tienen un trabajo bien elaborado lo pueden compartir con un grupo de investigación. Entonces les decía que el gestor que vamos a ver hoy es Mendeley. Mendeley tiene unas ventajas y es que permite que nosotros accedamos y agreguemos documentos desde cualquier lugar de la web, incluso si los tenemos guardados en nuestro computador, podemos instalarlo rápida y sencillamente. Es una fuente de noticias para mantenernos informados, toda la información actualizada, y permite que guardemos e imprimamos las anotaciones desde nuestros PDFs. Esto es una de las grandes ventajas que tiene Mendeley sobre los otros gestores. Para eso entonces nos vamos a ir a la página de Mendeley, que es www.mendeley.com. Entonces les mencionaba que este gestor tiene dos fuentes básicamente. La primera es en la web, para lo cual vamos a crear una cuenta, y la segunda es la aplicación de escritorio que vamos a instalar más adelante. Entonces vamos a empezar todos con la creación de la cuenta. Quienes tengan una cuenta en Facebook lo pueden hacer desde este icono azul que está aquí en la parte de abajo que dice Facebook, y los otros vamos a crear una cuenta desde acá. Lo primero que ponemos es nuestro nombre, nuestro apellido, correo electrónico, le damos clic donde dice loguearse y descargar. Aquí vamos a escoger una contraseña que es la que nos va a permitir ingresar posteriormente a la cuenta en línea. Lo que les recomiendo es que sea la misma cuenta del correo que acaban de ingresar para que tenga mayor recordación. Vamos a escoger un campo de estudio que es opcional. En mi caso voy a escoger educación. Voy a mirar el estatus académico, es decir, yo qué rol cumplo dentro de la institución. Voy a poner bibliotecóloga y le digo descargar Mendeley. Entonces vamos a ejecutar. Se descarga supremamente sencillo. Mientras se descarga, les cuento entonces que Mendeley funciona como una red social, que la ventaja que nos da es que nos permite no solamente seguir a nuestros contactos y comentar todo lo que ellos opinen, que generalmente son asuntos académicos y científicos, sino que además nos permite compartir nuestros documentos en PDF y todas las anotaciones que hemos hecho en ellos. Entonces un trabajo de investigación en grupo es supremamente sencillo desde Mendeley. Es muy importante que tengan en cuenta que la cuenta en línea de Mendeley es completamente independiente a la cuenta que tienen en su escritorio o a la aplicación de escritorio que tienen. Vamos a esperar un momentico que ya nos está cargando. Entonces,
Ya se descargó la aplicación, ahora lo que vamos a hacer es configurarla dentro de nuestro computador. Le vamos a dar Next, vamos a decir que acepto las condiciones de Mendeley para el uso. Aquí definimos dónde va a estar guardada la aplicación, por defecto se guarda en C, en el disco C. Estas son las aplicaciones o características que tendría el sistema por defecto, le damos instalar y esperamos que se cargue. Le damos finalizar. En esta parte de acá el sistema nos pregunta si queremos que Mendeley, la aplicación de escritorio, se abra con una cuenta que ya tenemos, que ya existe, o si queremos crear una nueva cuenta. Como acabamos de crear una cuenta, vamos a utilizar la primera opción, le vamos a dar continúe y vamos a loguearnos con esos datos con los que acabamos de crear la cuenta en línea. Le vamos a dar continuar. Entonces vamos a ver dos cosas. Esto que tengo aquí abierto es mi aplicación de escritorio, que la voy a abrir todo el tiempo desde el computador. Y la vamos a comparar con nuestra cuenta en línea, que es esta. ¿Qué puedo encontrar yo en la cuenta en línea? Lo primero es el dashboard. El dashboard es el lugar donde ustedes van a encontrar ubicados todos sus contactos. Para eso, obviamente, como esto funciona como Facebook o como una red social como Twitter, por ejemplo, ustedes deben tener contactos. Para eso, o reciben invitaciones o envían invitaciones, que vamos a ver más adelante cómo se hace. Desde este dashboard, cualquier persona puede poner un pensamiento y ustedes lo comentan. O viceversa, ustedes lo ponen y ellos lo comentan. My Library es el lugar donde va a estar ubicado toda la información que ustedes tengan guardada, ya sea que la bajen desde una página web o que la tengan en el escritorio. ¿Por qué es tan importante My Library? Porque es desde este lugar donde ustedes sincronizan toda la información a la aplicación de escritorio. Y viceversa, cuando ya desconecten una aplicación de escritorio, toda la información va a quedar guardada en línea y la pueden trabajar desde cualquier computador. Estas funciones que ustedes ven acá es exactamente lo mismo que vamos a ver en la aplicación de escritorio más adelante. Los papers básicamente funcionan como una red que tiene Mendeley en su interior. Es una red, digamos que de alguna manera como una web donde hay documentos científicos y académicos de todas las personas que tienen Mendeley instalado o que trabajan a través de Mendeley. Entonces ustedes aquí pueden encontrar documentos, ya sea que pongan una palabra aquí, por ejemplo ingeniería, y aquí me aparecerían los documentos referentes al tema. Yo puedo enviarlos desde esta opción que les estoy señalando aquí a la biblioteca que yo he creado en Mendeley y manejarlos desde ahí en caso de que sean de mi interés. Supongamos que solamente queremos ver aquellos documentos que puedo acceder al PDF en texto completo, entonces yo me vengo acá a esta partecita donde dice Open Access, espero que me cargue y él me va a traer solo los documentos a los cuales puedo acceder en texto completo, que eso es una muy buena opción que tiene Mendeley. Simplemente le digo que me lo salve el PDF a la biblioteca igual como hacía con la referencia. Los grupos es la opción que tiene Mendeley de que yo comparta mi información con un grupo de investigación o con mi grupo de estudio. Que es importante que ustedes sepan, como estamos trabajando con la versión libre de Mendeley, solamente es por 2 años y adicional a eso solo pueden crear un grupo privado, que ahorita vamos a ver qué tipos de grupos hay. Un grupo privado es aquel que les permite no solamente compartir ustedes, sino las anotaciones. El resto de los grupos, que es el público y el semipúblico, solamente les permite compartir las referencias bibliográficas. Y por acá por People es el lugar donde ustedes van a poder enviar invitaciones a sus contactos. ¿Cómo funciona? Yo puedo invitar contactos desde acá, simplemente poniéndolos separados por una coma cada uno de los correos electrónicos, o también tengo la opción de mis contactos, donde básicamente me va a poner la posibilidad, me va a dar la posibilidad
de que yo trabaje con mis contactos, ya sea de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, donde sea que yo tenga mi correo electrónico. Me trae todos esos contactos. Recordemos que como es una herramienta científica y académica, la idea es que los contactos sean muy bien definidos. Entonces vamos a mantener esta página abierta porque es muy importante, en la medida que vamos viendo el trabajo, recuerden que desde aquí es donde se sincroniza, y vamos a trabajar con nuestra aplicación de escritorio directamente. Lo primero que hace un gestor bibliográfico tiene que ver con la recolección de la información, y Mendeley lo hace desde la web o desde el computador, si ustedes tienen información allí guardada. ¿Cómo funciona entonces? Lo primero que vamos a hacer es traer la información desde el computador, cualquier archivo PDF que yo ya tenga guardado. Entonces me voy a la parte de arriba donde dice File, que esta es la barra de herramientas, entonces le doy File. Le doy Add Documents y puedo adicionar archivo por archivo, es decir, documento por documento, o puedo adicionar una carpeta completa de documentos. Entonces vamos a hacer el ejercicio con las dos formas. Para adicionar archivos le doy Add Files, él me va a traer una ventana para que yo busque mi documento dentro del escritorio. Entonces yo lo voy a buscar, yo ya debo tener previamente identificada la ubicación del documento, voy a escoger este PDF y me lo llevo. El documento aparece aquí por defecto. Y la otra forma de hacerlo es mediante una carpeta. ¿Qué es lo que hace básicamente Mendeley? Va y busca una carpeta completa de documentos. Voy a buscar la carpeta que previamente en la que había guardado todos mis documentos. Espero que me lo traiga. ¿Qué es lo que hace? Independiente de la cantidad de documentos que yo tengo en esa carpeta, él me lo va a traer a Mendeley. Miren cómo van apareciendo aquí cada uno de los documentos. Por principios de clasificación y orden, como para que sea más fácil manejar la información, la recomendación es que nosotros creemos una carpeta y sobre esa carpeta trabajemos todo el tiempo. De lo contrario, todos los documentos que traigamos al sistema se van a almacenar en esta carpeta principal que se llama All Documents. Ustedes pueden borrar de cualquier carpeta información y siempre va a quedar una copia en All Documents, pero si borran desde All Documents, la información ya se pierde para Mendeley. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una carpeta. ¿Cómo se crea una carpeta? Lo podemos hacer aquí, al final de todas las carpetas dice Create Folder, o simplemente desde acá, desde este iconito negro con un circulito verde que dice Create Folder. Le voy a dar clic y simplemente pongo un nombre. Para efectos de la clase vamos a poner ejercicio. Entonces, la idea es que yo esté parada sobre esa carpeta para que se me guarde la información allí. Hasta este momento no tengo nada guardado allí porque todo lo guardé en All Documents. La forma de traerla es simplemente parándome la información que me quiero traer y arrastrándola a la carpeta ejercicio. Es supremamente sencillo hacerlo. Vamos a traer este resto de información y lo ubico. Y ya cuando me paro en ejercicio ya veo que están todos los documentos que seleccioné y arrastré. La otra forma entonces de traer documentos es cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda desde la web. En cualquier página en la que estemos podemos importar directamente a Mendeley. ¿Cómo funciona entonces? Para ello lo primero que debemos hacer es identificar el navegador con el que vamos a trabajar. En nuestro caso vamos a trabajar con Internet Explorer. La idea es que tengamos activada la barra de complementos. ¿Listo? Entonces aquí en Internet Explorer esa barra responde o se llama barra de favoritos. Yo la activo y después me devuelvo a mi aplicación de escritorio y nos vamos a ir a Tools, que es la opción de herramientas, y me vengo aquí donde dice Install Web Importer. Esta es la herramienta que a mí me va a permitir importar directamente desde cualquier página en la web. Vamos a esperar que nos active la página. Aquí está. ¿Cómo la instalo? Supremamente sencillo. Me paro sobre ella, cuando aparezca la manito la arrastro y la arrastro precisamente a esa barra de favoritos que acabo de activar. Le digo que sí, que me lo ponga como bookmarked y aquí ya me queda. Se llama Import to Mendeley. Por efectos de información les voy a decir que en Mozilla
o en Firefox, nosotros lo podemos activar de la siguiente manera. Es igual que con Explorer, pero en este caso no se llama barra de favoritos, sino que se llama barra de complementos. Permítame un segundito, ya lo cargamos. Mientras esto nos carga, vamos a mirar cómo lo haríamos desde Google Chrome, que es otra de las herramientas que estamos utilizando con mucha frecuencia. Entonces nos venimos simplemente aquí a la llavecita, nos venimos aquí donde dice marcadores y le decimos que nos muestre la barra de marcadores. Listo, vamos a mirar. Y sería acá, hacemos exactamente lo mismo, arrastramos el web importer de Mendeley y lo ubicamos acá. Vamos a mirar por acá. Entonces ya teniendo instalada la barra de Mendeley ya podemos empezar a hacer búsquedas en cualquier parte de la web. Vamos a ver entonces cómo funciona. Supongamos que voy a hacer una búsqueda en Google. Lo primero que es importante saber es que, de acuerdo al nivel en el que estamos, la recomendación es que lo hagamos en Google Académico. Para eso entonces nos vamos a ir a Google normal, nos venimos por acá por la opción de más y vamos a escoger la opción de Google Académico, que está acá. Ya estando aquí vamos a hacer una búsqueda cualquiera, vamos a buscar educación virtual, por ejemplo. Ya la información está acá, entonces yo debo definir qué quiero llevarme, varios resultados al mismo tiempo o me voy a llevar un solo documento. Si quiero llevarme varios resultados al mismo tiempo, lo que voy a hacer es irme a la aplicación de escritorio, decirle sincronizar biblioteca, para que toda la información que tengo aquí se suba en línea y la cuenta en línea empiece a identificar los documentos que voy a empezar a descargar desde la web. Vamos a esperar entonces que nos cargue. Entonces, mientras esto nos carga, mientras la sincronización se lleva a buen término, vámonos nuevamente a la página donde estábamos haciendo la búsqueda y vamos a utilizar la opción Import to Mendeley. Simplemente me paro sobre ella y espero que me active esta nueva página, que es como la página de importación. ¿Cómo funciona entonces? Lo que hace es que me trae todos los resultados que yo tengo. Yo de allí selecciono cuáles deseo importar. Estos que tienen el símbolo del PDF al lado es que se van a llevar consigo el PDF a la aplicación de escritorio. Yo simplemente selecciono cuáles, entonces voy a llevar el primero, el segundo y el tercero. ¿Cómo lo hago? Simplemente parándome sobre la opción de import. Cuando ustedes lo hacen les aparece un signito, un chulito, y aquí en la parte de abajo de cada uno de ellos aparece la opción de editar tags. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Nos paramos sobre él, escogemos, aquí donde dice Add Document To es el destino en el que vamos a guardar el documento. Como ya trabajamos y creamos una carpeta en la que estamos guardando la información, simplemente la buscamos, en el caso de ese ejercicio, y estas tags son palabras que les van a permitir a ustedes identificar el documento. Por ejemplo, yo podría poner aquí virtual, punto y coma, educación, las puedo poner en español a pesar de que el documento esté en inglés. La idea es que estas palabras nos permitan una real identificación del documento dentro de la aplicación. Y le digo actualizar. Estas palabras que yo le puse al documento, ahorita les muestro cómo funciona dentro de Mendeley para su posterior ubicación. Y voy a hacer lo mismo con los otros documentos que me llevé a Mendeley. Estos documentos en principio deben haber aparecido en mi aplicación en línea de Mendeley en la parte de mi biblioteca. Vamos a mirar entonces que ya deben estar aquí guardados. ¿Listo? Están aquí guardados.
y me voy a mi aplicación de escritorio, nuevamente sincronizo para que traiga esos documentos. ¿Listo? Entonces, así lo que hice fue traer varios resultados al mismo tiempo. Lo hago no solamente desde Google, sino que también lo puedo hacer desde las bases de datos. Entonces vamos a ir por favor a las bases de datos del SINAP. Para eso nos vamos a www.sinap.unal.edu.co. Aquí nos vamos por recursos bibliográficos. Seleccionamos las bases de datos y vamos a escoger una base de datos cualquiera. Vamos a trabajar con Science Direct. Voy a dar consultar, pongo los datos del correo institucional. Verifico que esté la ciudad de Medellín acá y le doy ingresar. Consultar nuevamente y vamos a hacer una búsqueda. Voy a poner la palabra educación en inglés, le voy a dar buscar. Ya estando aquí hago exactamente lo mismo. Me voy a llevar un solo documento, por ejemplo. Entonces me paro sobre el título para abrir el documento y ya estando acá le digo Import to Mendeley. Aquí nuevamente me aparece, pero ya un poquitico más de información porque es un solo documento. Selecciono nuevamente la ubicación en la que quiero que aparezca mi documento. Le pongo una tag o etiqueta. Le puedo poner una nota, por ejemplo, que es importante para la introducción. Y lo salvo en la biblioteca. Listo, ya está guardado. Me vengo acá nuevamente y para que la información aparezca, simplemente sincronizo. La primera parte que tiene que ver con la recolección de la información es la más importante de todas, porque es allí donde ubico todos los documentos que quiero trabajar. Digamos que en este momento, como fueron varias cosas las que vimos al mismo tiempo, puede parecer complejo, pero es muy sencillo en la medida que yo voy trabajando y voy llevando de una vez los documentos a mi gestor. Ya no los guardo dentro de las carpetas que tenemos en la base de datos o en el catálogo, sino que lo traigo directamente a mi gestor bibliográfico. Entonces ya tengo toda la información acá y vamos a seguir con el segundo paso de los gestores bibliográficos, que es la organización de la información. Para eso entonces Mendeley tiene varias opciones. La primera es la que ya habíamos ejecutado, que es la creación de carpetas y subcarpetas dentro de la herramienta. La carpeta, recuerden que la creo por acá, por esta opción de Create Folder, o acá también la puedo crear, y si lo que deseo es crear una subcarpeta, me paro sobre la carpeta objetivo, le doy clic derecho y le digo Nuevo Folder. En este caso lo vamos a llamar hija, a esta carpetica. Vamos a llamarle hija. El hecho de que exista una carpeta hija o que exista una subcarpeta dentro del documento se manifiesta por esta flechita que aparece al lado izquierdo de la carpeta mayor. Entonces simplemente yo defino dónde quiero que se guarde la información, si en ejercicio o en hija. Lo siguiente, para organizar la información dentro de Mendeley, tiene que ver con las carpetas que Mendeley por defecto provee. Por ejemplo, All Documents, como le decía al principio, es la opción que ustedes tienen de tener siempre una copia de los documentos independiente de la carpeta en la que se encuentren. Aquí siempre van a encontrar los documentos. Recientemente adicionados es una facilidad que tenemos porque de allí podemos identificar cuáles fueron los últimos documentos que han ingresado a nuestro sistema. Yo quiero ver cuál fue el último que ingresé dentro de la investigación que estoy haciendo. Entonces aquí viene, se ubica y me lo pone del último documento que ingresé al primero. Entonces el último que ingresamos, por ejemplo, fue a las 10:57 de la mañana y trabajaba sobre un programa de educación para la diabetes en Bulgaria. Favoritos es aquellos documentos que he identificado como favoritos y les he puesto una estrellita igual como funciona en la web. Los que necesitan revisión son aquellos documentos que Mendeley no ha podido identificar
correctamente y desea que nosotros hagamos una revisión previa. Él lo que hace es que los marca con esto para que nosotros vengamos campo por campo y determinemos si la información que hay allí sí es correcta. Para modificar un campo desde Mendeley, por ejemplo, simplemente me paro en el documento que deseo trabajar, me vengo al lado derecho y si lo que quiero cambiar es, por ejemplo, el año, me paro sobre el campo año y modifico. Recuerden que las modificaciones, si las vamos a hacer, tienen que ser con toda la conciencia, porque son documentos que no hemos trabajado nosotros. Cuando yo ya he hecho las correcciones, simplemente le digo que los detalles están correctos y desaparece de la carpeta. Si yo no estoy muy segura, lo que puedo hacer es venirme a la otra opción que dice buscar por título, y lo que hace Mendeley es que va y busca en Google Académico el documento y si lo encuentra, corrige los datos él automáticamente. Vamos a esperar que cargue esta función. Entonces, por ejemplo, aquí ya apareció un chulito, es decir, corrigió automáticamente. Cuando eso pasa, yo ahora sí le digo los detalles están correctos y desaparece de la carpeta. Listo. Mis publicaciones son para aquellos documentos de mi creación. Por ejemplo, mi tesis. Yo escribí un artículo para una revista, pueden estar ubicados allí. Entonces yo simplemente los meto en la carpeta de mis publicaciones. Vamos entonces a mirar cómo yo desde estos documentos que tengo aquí los puedo llevar a cada una de las carpetas que les acabo de mencionar. Si lo que quiero es que estén en favoritos, simplemente le pongo una estrella, me paro aquí al lado izquierdo donde está la estrellita y le pongo la estrellita. Entonces cuando vaya a favoritos, ya ese documento va a estar ahí. Este botoncito verde que ustedes ven aquí es la identificación del documento, si lo han leído o no. Yo ya lo leí, entonces lo dejo en verde. Pero si no lo leí, me paro sobre el botoncito verde y ya queda en grisecito y es la marcación para que ustedes tengan definido cuáles han leído y cuáles no han leído. Y hay otras formas de marcarlo y es sobre el mismo documento, yo me paro en él con clic derecho y aparece una opción que dice marcar como. Este marcar como me lo marca como leído o no leído, favorito o no favorito y que necesita o no necesita revisión. Entonces digamos que yo digo que este necesita revisión, entonces yo le digo needs review y automáticamente le aparece esto acá, este símbolo amarillo acá y me vengo a needs review y ahí aparece el documento para que yo le corrija los detalles. Entonces, ya teniendo eso, organizando mis documentos de acuerdo como a lo que yo necesito, yo voy a revisar, miro si los datos sí están correctos, si eso sucede, simplemente los selecciono y los voy organizando. Ya lo que sigue es que Mendeley me ofrece una gran ventaja y es que yo puedo desde el mismo gestor visualizar mi PDF y hacer anotaciones, las mismas que puedo compartir con un grupo de investigación. ¿Cómo funciona entonces? Para eso, yo me debo parar sobre aquellos documentos que tengan el símbolo de PDF al lado. Entonces yo llego simplemente, le doy doble clic al documento y él me abre otra ventana con la información. Aquí sigue estando mi biblioteca y al ladito el visor de PDF. ¿Cómo funciona entonces? Yo le puedo decir que seleccione, por ejemplo, texto, escojo la primera parte porque me parece muy importante y la voy a seleccionar. Vamos a mirarla acá. Entonces, de esa manera yo resalto la información. Si lo que quiero es que me resalte un cuadro grande, yo le voy a decir que me lo haga en rectángulo, que esta opción también funciona cuando es un PDF que es guardado como imagen, que no me permite seleccionar una palabra, sino la imagen completa. Entonces yo vengo, selecciono y me queda subrayada la información. Que lo que quiero es adicionar una nota porque me parece que este pedacito especial es el que aplica para la introducción, por ejemplo. Yo simplemente me vengo, le digo adicionar nota, me paro donde quiero que esté la nota y la escribo. Entonces voy a escribir importante y listo. Ya quedó ahí, yo siempre cada que la quiero ver y cualquier persona que ingrese acá puede ver la nota. Las mismas, que aquí están los detalles, aquí están las notas, se van a ir viendo reflejadas en la parte de abajo de la pestañita de notas. Que me arrepentí y ya no quiero que eso esté ahí. Entonces simplemente me paro aquí, por ejemplo, y le digo que remueva la parte que subrayé y la elimina. Igual pasa con la nota, remuevo la nota, la elimino. Y ya queda el documento como lo tenía originalmente. Ya teniendo la parte de organización del documento, valdría la pena que miráramos la opción
de los documentos que están duplicados. Pasa con mucha frecuencia que de una base de datos bajo unos documentos, de otra base de datos bajo otras, y resulta que algunos artículos de revista se bajan repetidos. Mendeley entonces me permite saber cuáles son mis documentos duplicados. Para ello me voy a ir nuevamente a la herramienta Tools, la abro y le digo que me revise los duplicados. Le doy clic allí y él encontró estos. ¿Cómo funciona entonces? Me vengo acá, debo estar parada en la pestañita de detalles, me vengo acá y me dice que estos documentos son iguales por esto y por esto. Entonces me dice, por ejemplo, el título de la revista es el mismo, el año es el mismo. Él hace como una especie de checklist para que nosotros seleccionemos, sí, es el mismo, es el mismo. Y cuando ya he identificado que estamos hablando del mismo documento, yo simplemente le digo por acá que me una los documentos. Le digo Merge Documents. Le digo confirmar el matrimonio y ya aparecen de la carpeta de duplicados. Simplemente lo que hace es eliminar uno de los documentos que es igual. Ya teniendo entonces solucionada la parte de toda la organización de mi biblioteca, es importante que les cuente que ustedes pueden adicionar a Mendeley cualquier tipo de adjunto. Por ejemplo, si es el PDF, perfecto, porque ustedes lo van a poder visualizar en el visor. Pero supongamos que yo hice un trabajo cualquiera y de ello creé una presentación. Yo también puedo guardar la presentación. ¿Cómo lo hago entonces? Me vengo acá donde dice detalles, me bajo y aquí donde dice archivos, por acá está la opción de Add File. Le doy clic allí y voy y escojo el documento que quiero traer. Entonces yo voy a traer un documento de Word, Simplemente lo abro y ya lo guarda acá. Y si lo quisiera abrir en cualquier momento, ya él me lo abre independiente. Me lo abre como un documento de Word, si es una presentación como una diapositiva. ¿Listo? Entonces aquí está para que yo lo vaya trabajando. Cuando ya tenemos todo esto identificado, organizado dentro de nuestro gestor, ya lo que sigue es la parte de la citación, que es la parte más importante porque es la que nos ahorra todo el tiempo posible en la elaboración de nuestros trabajos. Además de que nos ahorra tiempo, lo hace de una manera correcta y logramos presentar trabajos de mayor calidad. Entonces, ¿cómo funciona la citación? Lo primero es que debemos instalar los plugins para Word, porque trabaja con Word, ya sea el OpenOffice, que es el libre, o el Microsoft, el Office 2010. ¿Listo? ¿Cómo funciona entonces? Nuevamente nos volvemos a nuestra amiga Tools, que es una herramienta que vamos a trabajar durante todo el tiempo, y le vamos a decir que nos instale MS Word Plugin. Es supremamente sencillo, le doy clic, me aparece esto y le digo OK. Importante, para que se instale correctamente, cualquier documento de Word debe estar cerrado en mi computador. Entonces ya lo hice, lo que voy a hacer es abrir el documento de Word en el que hasta ahora he venido haciendo mi trabajo. Entonces vamos a abrirlo, ustedes pueden abrirlo nuevo completamente. Voy a abrir mi trabajo final. Entonces, el tema que yo escogí para mi trabajo final son las citas. ¿Por qué escogí este tema? Porque a partir de allí vamos a trabajar cómo deben ustedes insertar las citas dentro del texto cuando ya están trabajando. Lo que veíamos ahorita al principio de la clase era la identificación de esos elementos que debe tener la referencia bibliográfica, pero ahora lo que vamos a hacer es citar. ¿Qué es citar? Es cuando yo le doy crédito a una persona por la idea que estoy utilizando, ya sea para corroborar lo que yo digo o para discutir lo que estoy diciendo. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Para APA identifica las citas de la siguiente manera. La primera cita que APA identifica es la cita directa breve. Una cita directa es aquello que extraigo directamente del documento con los mismos puntos, con las mismas comas, es decir, exactamente, yo simplemente copio y pego. Cuando eso sucede, ¿qué es lo que hago? APA me dice que la cita directa se divide en dos. La primera es la textual breve y la otra es la cita directa extensa. La breve para APA es de menos de 40 palabras, aquí lo ven ustedes, y nos dice APA que lo debemos insertar dentro del texto con comillas, es decir, yo estoy escribiendo cualquier cosa, vamos a hacerlo por acá como a modo de ejemplo, yo estoy escribiendo que la educación es muy importante y que esto lo dijo cualquier persona. Ahorita miramos, digamos que yo ya identifiqué un documento de focal dentro de mi bibliografía, dentro de la bibliografía consultada.
Entonces yo simplemente lo que hago es que abro unas comillas, inserto, vamos a suponer que esto fue lo que dijo Foucault, lo pego y le cierro las comillas. Hasta ahora yo no he reconocido la autoría de esta idea. ¿Cómo la reconozco entonces? Ahí empieza a trabajar nuestro gestor bibliográfico. Me paro donde quiero que vaya la citación, que por efectos de la norma va a ser después de las comillas. Me voy aquí donde dice referencias, aquí en la parte de arriba, que hay como una serie de pestañitas en Word, me voy donde dice referencias y Mendeley aparece en este cuadrito. Este es el cuadrito de Mendeley. Para insertar la citación, entonces, lo primero que voy a hacer es irme a esta opción, que es una hojita con un simbolito rojo con la M de Mendeley. Yo le doy clic y le doy clic a ese insertar citación, me aparece esta opción que la podemos manejar de dos formas. Si ustedes se saben el título o algún dato del documento, simplemente lo ponen aquí y él les va a traer un listado de aquellos documentos que tengan ese dato que ustedes acaban de mencionar. Pero cuando no lo sabemos, lo que vamos a hacer es ir a Mendeley. ¿Y qué es lo que hace? Nos abre nuestra aplicación de escritorio para que yo desde allí seleccione el documento que quiero trabajar. Entonces voy a trabajar el programa de educación para la diabetes en Bulgaria. ¿Listo? Entonces yo vengo, lo selecciono y ya en la parte de arriba, anteriormente aparecía hasta acá, hasta la opción de Sync Library. Ya van a aparecer dos nuevas opciones que se llaman enviar citación o cancelar la citación. ¿Qué es lo que yo hago? Le digo enviar citación. Entonces me vengo aquí a mi documento de Word y ya aparece. Esto fue lo que trajo el gestor bibliográfico a mi documento. Entonces, es decir, me trajo el apellido del autor, en este caso lo que me trajo fue el autor corporativo y me trajo el año. Entonces, digamos que ya insertamos la primera citación dentro de mi documento. Siguiendo con la explicación del tipo de inserción dentro del documento, siguiendo con el tipo de inserción dentro del documento de la citación, vamos a trabajar el segundo tipo de cita que tiene Mendeley, y es la cita directa extensa. Es la misma que traigo desde el equipo directamente, desde un documento directamente, pero que tiene más de 40 palabras. Cuando eso sucede, ya debo tener un procedimiento diferente, es decir, estoy escribiendo, pongo el apellido del autor, pongo la fecha y inserto la citación directamente. Entonces traigo la citación directamente. Básicamente, ¿qué es lo que se quiere con una cita directa extensa? Es que cuando la traiga desde el documento, tenga en cuenta que lo debo hacer a dos interlíneas del texto. Cuando hablamos de dos interlíneas, estamos hablando de dos enter. Lo traigo, doy doble enter, copio y pego lo que voy a copiar, y es muy importante que tengamos en cuenta esta sangría a la izquierda. Lo inserto, y esta partecita de acá, que es la citación como tal, ya les voy a mostrar cómo la podemos lograr desde Mendeley. Vamos a mirar cómo lo logro. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es pararnos aquí donde dice Vargas 2010, que esto lo hubiera hecho yo manualmente, ahora lo vamos a hacer con el gestor. Me paro, lo borro por ejemplo y me voy al gestor. Entonces recuerden lo que decíamos, me paro aquí en referencias, le digo insertar citación, le digo ir a Mendeley, selecciono el documento, vamos a trabajar con el segundo, que es sobre los cambios virtuales, y le digo enviar citación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo aparece aquí? El apellido del autor, que en este caso es Farel, y aparece 2001. Como la norma lo que nos dice es que debe decir Farel y el 2001 aparte, dentro de paréntesis, simplemente me paro sobre la citación, cierro el paréntesis acá, quito la coma, no hay ningún problema, ya me aparece, y lo traigo.
Y ya para la etapa 3 de mi trabajo vamos a meter lo que tiene que ver con la cita indirecta. ¿Qué es la cita indirecta? Es el famosísimo parafraseo. Solamente parafraseo cuando yo he logrado interiorizar la idea del otro de modo tal que la puedo expresar con mis propias palabras. Para eso entonces, dentro del documento, como lo que estoy haciendo básicamente es utilizar mis propias palabras, el sistema lo que me dice es, voy escribiendo normal, inserto el texto que voy a parafrasear dentro del mismo texto y, muy importante, sin comillas, sin ningún tipo de letra especial y sigo escribiendo. Y ya cuando llego aquí, me paro sobre este punto de acá, por ejemplo, y aquí sería donde inserto la citación según Mendeley y lo vamos a hacer de la misma manera. Entonces vamos a irnos a la parte, vamos a pararnos aquí donde dice ejemplo y le voy a decir nuevamente insertar citación, ir a Mendeley, escojo el documento que voy a trabajar, envío la citación a la herramienta y aquí me aparece. Entonces ya tenemos hasta ahora 3 citaciones insertadas con su respectivo reconocimiento a los autores que aportaron a mi trabajo. Entonces yo ya vengo aquí trabajando y lo que voy a insertar por acá al final de mi trabajo es la bibliografía. Entonces al principio les dije que APA inserta la bibliografía en orden alfabético. ¿Cómo se inserta la bibliografía desde Mendeley? Simplemente me ubico en el lugar donde quiero que aparezca mi bibliografía, me vengo acá, aquí mismo en referencias, en este librito donde dice insertar bibliografía, le doy clic y él me la trae automáticamente según lo dicta la norma. Ahora, supongamos que yo, por ejemplo, me di cuenta que este farel no es con doble L, sino con una L, y que lo identifiqué solo cuando traje la bibliografía. Yo puedo hacer la modificación directamente desde mi aplicación de escritorio en Mendeley y que se vea reflejado aquí. ¿Cómo funciona entonces? Me voy a la aplicación, escojo este documento de farel que fue el que trabajé, me vengo, le hago la modificación al apellido, que es la que quiero cambiar, lo voy a dejar en farel. Ya quedó con una sola L, guardo aquí que es sincronizando y me vuelvo a mi documento de Word y utilizo la opción Refresh, que lo que hace es funcionar como F5 dentro de una página web, me refresca todo el documento. ¿Listo? Entonces vieron que aquí ya no se llama farel con doble L, sino con L. Aquí lo tengo señaladito y vamos a mirarlo. Entonces lo tengo acá. Ahorita lo teníamos con doble L, ya lo tengo con una sola L, y no solamente, vamos a mirar aquí la cosita, y no solamente se vio no solamente se ve reflejado en la bibliografía, sino que también se refleja en la citación. Es decir, que el gestor hace una modificación automática en todos los lugares del documento que he trabajado. Vamos a mirarlo. Entonces ya tengo mi trabajo. Entonces, ¿cómo sé yo que trabajé con la American Psychological Association, que es la norma que venimos trabajando desde el principio? Lo sé porque acá en la parte de arriba dice estilo, y en el estilo, cuando yo selecciono la flechita, me tiene seleccionado por defecto la American Psychological Association. Supongamos que quiero trabajar con otra norma, que por cualquier cosa mi asesor de tesis decidió que mejor trabajáramos con Vancouver, que es más aplicada a las ciencias de la salud y a las ciencias exactas. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente vengo y la busco. La busco, en este caso no la tenemos, perfecto, porque nos sirve para mostrar cómo podemos obtener más estilos desde Mendeley. Simplemente identifiqué que no está, me vengo aquí donde dice más estilos, me debe aparecer esta pestañita, entonces yo vengo
Y aquí busco por el nombre de la revista, que recordemos que un estilo de citación nace precisamente de una revista. Entonces vamos a poner Vancouver y aquí la tengo. La selecciono y me dice que use este estilo. Aquí, en caso de que no estuviera instalada, me debería aparecer que la instale y la use. Yo le voy a decir que use este estilo. Aquí le digo que está hecho. Sincronizo para que lo lleve. Es decir, para que apruebe el estilo de citación y lo incluya dentro de los que tenemos. Me vengo aquí nuevamente, refresco. ¿Listo? Y ya él hizo el cambio, ya seleccionó Vancouver y cambió no solamente el estilo de citación, sino también la bibliografía. ¿Cómo así? Entonces nosotros ahorita veíamos que con APA era año, el apellido del autor, perdón, y la fecha. Y aquí lo que ya estamos viendo es que la citación aparece con un número. El 1, el 2. Y dentro de la bibliografía ya la tiene expresada de manera diferente, porque mientras APA lo hace alfabéticamente, Vancouver lo hace de acuerdo al número de aparición de la citación dentro del documento. ¿Listo? Por aquí. Entonces ya simplemente refrescamos, le ponemos cualquier estilo de citación que nosotros deseemos, vamos a devolverlo a APA, lo voy a seleccionar completamente y lo voy a poner en APA, que es este, la sexta edición, que es la última edición. Y ya lo volví al estilo que teníamos originalmente. Bueno, entonces, hasta ahora, básicamente hemos visto todo lo que tiene que ver con la citación. En caso de que seamos más, podemos ir a seleccionarlos como les mostré. Y dentro del documento, yo puedo hacer, dentro del gestor bibliográfico, yo puedo cambiar todo lo que quiera y se va a ver reflejado en Word siempre que yo refresque la página. ¿Listo? Entonces, hasta ahora hemos visto el proceso de los gestores, hemos recolectado la información, ya sea desde el mismo computador o utilizando Import to Mendeley para bajar desde la web. Hemos organizado la información dentro de Mendeley para personalizarlo de acuerdo a nuestras preferencias. Y hemos realizado la citación. Ahora lo que sigue es que nosotros aprendamos todo lo que tiene que ver con la sincronización. Entonces yo les mencionaba al principio que Mendeley funciona en línea y en... ¿Para qué hace esto? Para que yo pueda trabajar desde mi computador, desde el computador de la oficina, desde el computador de un amigo y pueda tener acceso a la misma información. ¿Qué es básicamente lo que yo hago? Le doy clic a sincronizar biblioteca. Pero cuando yo lo que quiero es sincronizar mi biblioteca y estoy en el equipo de un amigo y necesito que se identifique con mis datos, debemos hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a Tools, nos vamos a Options y aquí aparecen nuestros datos de contacto. Importante, aquí los digito para que todo lo que yo trabaje en este computador se vaya a mi cuenta en línea y desde cualquier lugar pueda trabajar la información que tengo en la cuenta en línea. Pero cuando yo me vaya de este computador es muy importante que borre esos datos para que cualquier persona que venga y trabaje en Mendeley desde este computador no me suba información a mi cuenta personal. Entonces yo desde aquí trabajo esa parte, si hiciera alguna modificación, simplemente le doy aplicar, le doy OK y ya espero que él verifique. Un segundo. Bueno, entonces ya lo sincronizamos. Ahora lo que sigue tiene que ver con cómo compartir la información en línea, que es la famosísima creación de grupos. Lo primero que vamos a hacer es definir desde dónde puedo crear el grupo. Lo puedo crear desde mi aplicación de escritorio, por aquí desde la opción crear grupo. O lo puedo hacer también desde mi cuenta en línea, por acá por la opción de grupos. Y si lo hiciera por acá, simplemente le digo que me cree un nuevo grupo. ¿Cómo funcionan los grupos entonces en Mendeley? Les decía al principio que como es una versión libre,
como estamos trabajando con la versión gratis de Mendeley, solamente vamos a tener derecho a un solo grupo privado. ¿Y para qué me sirve un grupo privado? Porque es allí donde puedo compartir, además de las referencias, mis textos completos en PDF y todas las anotaciones que tenga en el documento. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Selecciono el tipo de grupo que quiero trabajar. Entonces voy a decirle que me trabaje un grupo privado. Le vamos a poner un nombre. Vamos a poner por ejercicio investigación 1. Puedo hacer una descripción. Voy a decirle que estoy trabajando con la UNAL. Y le digo que cree el grupo. Pero yo también puedo seleccionar esta opción donde dice que le dé más detalles a mi grupo. Como por ejemplo, si el grupo tuviera creado un blog o una página web, yo la puedo digitar aquí. Entonces, para efectos del ejercicio vamos a digitar la página del SINAP, que es la página del Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional. Vamos a escoger una categoría. Él por defecto puso educación porque fue con la que yo seleccioné mi perfil. Selecciono una segunda disciplina. Voy a decir que tenga que ver con humanidades, y también puedo seleccionar una tercera disciplina. Voy a escoger la psicología. Recuerden entonces que ahorita hablábamos de las tags, que son como palabras que les van a permitir a ustedes identificar el documento dentro de la biblioteca en Mendeley. Lo mismo va a pasar con el grupo. Que ustedes le pongan unas palabras que le permitan a otros identificar de qué trata su grupo. Entonces yo le voy a poner educación virtual, por ejemplo. Y le voy a decir crear el grupo. Entonces ya aquí me aparecen todas las opciones del grupo, y lo más importante es que puedo empezar a invitar a personas a participar. Recuerden que como es privado, entonces yo invitaría, por ejemplo, a mi director de tesis, a mis compañeros del grado, y ellos podrían ver todas las anotaciones y todos mis documentos en PDF. Entonces ya lo tengo creado, le puedo poner imagen, le puedo poner todas las cosas que yo desee para hacerlo más personalizado. Entonces simplemente, voy a terminar por aquí, le damos salir, ya toda la información quedó guardada tanto acá como en mi aplicación de escritorio. Y aquí en la aplicación de escritorio el proceso es exactamente el mismo, es las mismas imágenes que teníamos en línea y ya lo vamos llenando desde acá. Antes de terminar, quisiera mostrarles que en Mendeley hay una forma de buscar la información. Ya sea por este buscador que está en la parte superior derecha, yo pongo cualquier palabra, entonces por ejemplo digamos Bulgaria, que es uno de los documentos que más trabajé, y me va a traer el documento que tenga esa palabra. ¿Se acuerdan que yo les he mencionado mucho la importancia de las etiquetas? Es porque esas etiquetas me permiten identificar dentro de todos los documentos que tengo cuáles son los que yo he identificado como uno o como otro. Por ejemplo, nosotros poníamos ahorita educación, entonces vamos a traer los documentos, creo que fue education. Entonces me trae todos los que tengan la palabra educación. Entonces les decía, o por este buscador, pero también lo puedo hacer por acá en la parte de abajo. Este cuadrito que ustedes han visto gris durante todo el tiempo tiene dos funcionalidades. Mostrarme mis contactos, es decir, los contactos que tengo en mi cuenta en línea, o servirme para identificar las tags. ¿Yo cómo puedo filtrar la información aquí? Lo puedo hacer por las palabras claves del autor. Entonces yo simplemente quiero que me diga todo lo que tenga que ver con la educación a pacientes y me trae esos documentos. Puedo filtrar por autores, supongamos que yo sé que este señor Farel es supremamente importante en el área, yo lo selecciono y me va a traer solo los documentos de Farel. Puedo filtrar por mis etiquetas, que fueron las etiquetas que yo le di a cada uno de los documentos, las personalizadas, y me va a traer, entonces yo puse cambio, entonces me va a traer el documento que tiene la etiqueta cambio. Que no, que yo lo que puse fue virtual, entonces me va a traer el documento que tiene la etiqueta virtual. Y por último puedo filtrar por mis publicaciones. ¿Qué debería por publicaciones? Es decir, el título de las revistas de las cuales yo he tomado la información. Estas revistas que aparecen acá, Aquaculture, por ejemplo, y Patient Education, son las revistas a las cuales pertenecen estos documentos que tengo acá. Entonces, supongamos que quiero Aquaculture. Entonces, me trae los dos documentos de esa revista.
Listo, entonces eso es todo básicamente con el gestor. La idea es que esta es una herramienta y se debe explorar al máximo. Tiene otras herramientas que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en View. Ustedes pueden mirar cómo quieren la información. Aquí les aparece como tabla, pero también lo pueden hacer como citación, que en vez de una tabla les aparezca la citación desde aquí, como va a aparecer en la bibliografía. La idea es que ustedes lo exploren y ya nos vemos en el próximo módulo para que trabajemos la parte de los derechos de autor y todo lo que tiene que ver con la producción de nuestros documentos desde un entorno ético. Bueno, entonces ya para terminar lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar nuestra sesión en Mendeley. En línea simplemente le vamos a dar logout como lo hacemos desde el correo electrónico, salgámonos. Pero la aplicación de escritorio, que es la más importante, que es la que queda guardada en el computador en el que estemos trabajando, como les mencionaba ahorita, nos vamos a ir por Tools, Options, y vamos a borrar estos datos de password y vamos a borrar el correo electrónico. ¿Qué estoy logrando aquí? Que ya cualquier persona trabaje en este computador y nada se pueda guardar en mi cuenta en línea. Listo. Muchas gracias.